sea una ofrenda agradable, sea ese perfume delante de ti, ese olor grato. Que el corazón que rendimos, Señor, delante de ti, no sea un corazón herido, amargado, no sea un corazón endurecido, sino una ofrenda grata, Señor, delante de ti. Te doy gracias, amado Señor, porque sé que en esta hora tu presencia está en este lugar y tú nos guías no solamente a adorarte a ti, a levantar nuestra voz y nuestro corazón a ti, Señor, sino a levantar y exaltar tu nombre, porque tú eres bueno, Señor, porque tú eres fiel, porque tu gracia, tu favor, tu misericordia son para siempre, Señor, y se manifiestan en nuestras vidas a través de lo que tú ya estás obrando. Y te pido, amado Señor, que seas tú quien hable a lo profundo de nuestros corazones, quien hable a lo profundo de nuestra vida, quien hable a lo profundo, Señor, de lo que tú quieres, Señor, en nosotros. Que transforme nuestra vida, sane, liberte, restaure, transforme nuestra vida. Porque solamente tú, Señor, lo puedes hacer. Gracias te doy por lo que tú ya estás haciendo y por lo que harás. En el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Damos gloria a Dios. Yo le doy la bienvenida, le invito a que tome asiento y le doy la bienvenida a todas aquellas personas que se conectan a través del canal de YouTube Pastor Diego García. Bienvenidos a este tiempo de palabra, a este tiempo de adoración, de oración. Y hoy quiero compartir con cada uno de ustedes un mensaje que tiene como título Autoridades. Autoridades. Vamos a hablar de la autoridad. Por supuesto, conocemos la autoridad de Dios, pero vamos a hablar de las autoridades puestas por el Señor en las dos partes claves y fundamentales de la autoridad. Hermano, tuvimos hace 2 días elecciones, una parte, nos falta otra partecita, quizás 2 partes más en Colombia de las elecciones, de elegir a esos gobernantes y a esas autoridades que durante 4 años van a estar dirigiendo el rumbo de nuestra nación. Y precisamente antes de iniciar este mensaje tenía la oportunidad de conversar un ratico con uno de estos hombres que fue elegido el domingo y hablábamos precisamente de la gran responsabilidad que tiene alguien cuando está en autoridad, cuando las decisiones que tome para bien, para regular y para mal, impactan o tienen influencia entre tantas personas, ¿verdad? Y entonces, lo contrario a la autoridad, y nosotros podemos verlo desde la palabra de Dios, que el Señor es la autoridad máxima, la autoridad absoluta, y que hay un momento en que hay una rebelión. Esa rebelión viene de parte de Lucifer. Y cuando él se revela, lo que quiere es el lugar de autoridad, ser la autoridad, ser como Dios. Eso ocurre dentro nuestro y es una constante, hermano. Cuando nosotros decidimos rendir nuestra vida al Señor, le estamos dando a Él ¿qué? Autoridad. Él es el que gobierna. Nosotros nos rendimos. Ya no soy yo el que gobierno, ahora es Él. Entonces yo cedo la autoridad. Y el sistema de autoridad, como se lo digo desde el principio, desde el comienzo, ha sido establecido y fue diseñado por Dios. Lo instituyó el Señor. Quiero leer 2 versículos en la palabra de Dios, 3 versículos. Uno está en la carta a los Romanos, en el capítulo 13. Carta a los Romanos, capítulo 13, dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. La primera carta de Pedro, en el capítulo 2 de la primera carta de Pedro, dice el versículo 13 y 14. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, y a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Vuelvo y le repito, el sistema de la autoridad es un sistema diseñado por Dios. Denme un minuto.
Entonces, siendo Él quien diseñó el sistema de autoridad, cuando nosotros hablamos de tener un encuentro con el Señor, ¿de qué se trata? Cada mes y medio vamos a Villa Betel, a un encuentro con Dios, se llama así Villa Betel, un encuentro con Dios. Y hacemos esos encuentros con el Señor y nos vamos y decimos, yo quiero tener un encuentro con Dios. Pero ¿qué tiene usted en mente cuando se habla de un encuentro con Dios? ¿Qué tiene usted en mente? Hermano, un encuentro con Dios es un encuentro con la autoridad de Dios. Eso es un encuentro con Dios. Un encuentro con Dios no es el momento donde yo voy y le digo al Señor, Dios, yo voy a hacer esto y esto y te exijo, declaro, decreto y te doy una orden de que tú me respondas de esta o cual manera. Parece que nosotros fuéramos la autoridad. No, un encuentro con Dios es donde nosotros nos rendimos a la autoridad de Dios. ¿Quién tuvo un encuentro con el Señor de este tipo? Saulo de Tarso, en el libro de los Hechos, en el capítulo 9. Cuando él, siendo un hombre tan capaz, siendo un hombre conocedor de la ley, siendo un hombre celoso en muchas cosas y con autoridad en ese momento, ustedes se dan cuenta en ese encuentro, él lo que le dice al Señor es, ¿qué quieres que yo haga? Dame la orden. Ya no doy yo las órdenes. Ahora eres tú quien dirige mi vida. Eso es un encuentro con Dios. Y entonces el Señor dice, bueno, esta persona, voy a poner un ejemplo, mi hermana Pilar tiene un encuentro con la autoridad de Dios y dice, ya no soy yo quien gobierna, ahora es Dios. Y entonces Dios dice, qué bueno, esta tuvo un encuentro con mi autoridad. Y teniendo un encuentro con mi autoridad, entonces ahora voy a manifestar ¿qué? Mis mandamientos en su vida. Y los va a obedecer, porque me acaba de decir, yo voy a hacer todo lo que tú me digas. Y entonces el Señor, gozándose Él de alguien que se ha rendido genuinamente, le dice, claro que sí, yo te prometo que te voy a dar palabra todos los días, te voy a guiar porque estamos muy contentos los dos. Tú quieres obedecer y yo quiero dirigirte. Ese es el encuentro con Dios, hermano. Entonces, si nosotros nos damos cuenta de lo que la sociedad vive hoy en día, es que nadie respeta la autoridad. Si nosotros miramos en las calles, si miramos las reacciones, los comentarios que la gente establece ante las autoridades, ante un gobernante o, qué sé yo, la autoridad de la policía, son las autoridades establecidas por la nación y entonces quien respeta, la gente se pone brava y usted no sabe quién soy yo y a mí no me pueden decir nada, la gente se molesta. Si un agente de policía viene y me dice a mí, señor, présteme sus papeles, pues yo estoy en la obligación de hacerlo porque él es autoridad. Pero ¿qué se ve hoy en día? Lo que saco es el celular. ¿Y por qué? ¿Y cómo? Y muéstrame los suyos. No, 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 no. ¿Hasta dónde hemos llegado? ¿Y de dónde viene eso? De las familias, de los hogares, donde los padres son autoridad, pero hoy en día los que mandan son los hijos, los que dirigen. La semana pasada que estábamos hablando en la emisora del tema, precisamente del tema de las elecciones, estábamos en el programa En Familia y nos escribían varios oyentes, varias mujeres oyentes. Es que en mi casa mis hijos dicen que, yo le escribí como a 2 de estas mujeres o 3 y les dije, ¿y sus hijos mandan en todo en la casa? ¿Por qué hemos dejado el lugar de autoridad? Porque tenemos miedo, porque somos inseguros, porque dudamos que el Señor nos ha dado autoridad. Hermano, si el Señor le dio esta autoridad, ¿para qué es? Para ejercerla. ¿Y qué tipo de autoridad le dio? Espiritual. La iglesia tiene autoridad espiritual y tenemos la autorización cuando caminamos en obediencia de emplear o de utilizar la autoridad espiritual, porque para eso fue dada, no es un adorno. La autoridad no es un adorno de nuestras vidas. Si yo tengo hijos, a Dios le plació darme hijos, ¿quién es la autoridad en la casa? El papá. No son los hijos la autoridad. Ellos claramente pueden hablar y pueden equivocarse en muchas cosas, lo que sea, pero yo tengo una responsabilidad de ejercer esa autoridad por el bien de ellos. ¿Y quién es la autoridad en el matrimonio? ¿Quién? Dígalo. No, ¿y después de Dios? Ay, que... Es un tema que le cuesta a muchas mujeres, menos mal que aquí en la iglesia no. Decir, ahí está la autoridad instituida por Dios. Pero bueno, ese no es el tema, tranquila.
El Evangelio de Mateo, en el capítulo 26, nos enseña la palabra de Dios que Jesús fue sujeto a autoridad. Ahora, imagínense Jesús, el Hijo de Dios, el Mesías, que podía él con una palabra cambiar el corazón de todo el mundo y todas las circunstancias. Dice la Biblia en el capítulo 26 del Evangelio de Mateo, el versículo 63 y 64. Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo: tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo: ha blasfemado, ¿qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí, ahora mismo habéis oído su blasfemia. Sabemos que todo lo que ocurrió lo llevó a estar en esa cruz, que había sido establecido por Dios, ese plan para libertad de todos nosotros, para redimir nuestros pecados. Y sin embargo empieza todo un proceso aquí que lo llevaron ante los gobernantes. Los gobernantes le decían en algún momento, lo desafiaban: haga algo, pero diga algo, pero manifieste algo. Y resulta que Jesús, ¿qué hacía? Cerraba. Él había podido cambiar las circunstancias, terminó yendo a la cruz del Calvario, porque ese era el plan. ¿Pero él había podido cambiarlo? Claro que sí, tenía todo el poder. Es más, la autoridad por encima de la autoridad que estaba ahí. Y sin embargo, en todo el plan de Dios, que era que su hijo fuera tomado, llevado a la prisión, torturado y después llevado a la cruz del Calvario, en todo ese plan estaba la autoridad. Hermano, la autoridad, cuando hablamos, o como lo vemos ahorita en el Evangelio, en la carta a los Romanos, cuando dice que la autoridad es puesta por Dios, yo quiero especificarle o aclararle ese puntico. Porque aunque en este tiempo estas autoridades eclesiales estaban equivocadas, las autoridades políticas también estuvieron equivocadas en lo que hicieron, pero hacía parte del plan, y la autoridad de Jesús estaba sobre ellos. Él se sujetó a la autoridad de ellos por una razón, porque era necesario para que Él fuera a la cruz, pero también por algo. Cuando decimos que las autoridades son puestas por Dios, no es que Él nos eligió los gobernantes, esos los elegimos nosotros. ¿Y quién le dio la autoridad a esos gobernantes? Pues nosotros los ciudadanos le dimos un puesto para que ellos nos dirijan. ¿Y quién estableció el orden de autoridad? No a ese gobernante, sino el orden de autoridad, Dios. Para que las autoridades, que ojalá que caminen con Dios, castiguen a quién, al malo. ¿Y qué hagan con el bueno? Lo premien. Pues ese es el ideal, y de ahí vienen todas las leyes de todas las naciones. Así haya personas que dicen: este es un país laico, este es un país que no debemos hablar de Dios, que la Biblia no se puede sacar. La constitución de los países democráticos, sino todo, la gran mayoría, viene del orden de Dios, de la palabra de Dios. Entonces no es que el Señor esté eligiendo por nosotros, es que Él ha dicho: yo delego la autoridad, en este caso sobre una nación, en un presidente, en un congreso, en unos gobernantes, en unas autoridades militares. Yo delego mi autoridad en una persona. Sepan ustedes a quién eligen para que ejerza autoridad sobre ustedes. Porque cuando esté en ese lugar, la tarea que tiene es hacer cumplir las leyes y ejercer autoridad. Entonces, aunque yo soy el que elijo, yo le estoy dando a Él la autorización para que mande sobre mi vida. ¿Quién estableció eso? Dios. Pero no es que Dios lo haya elegido a Él. Ojo con eso, porque hay muchas personas que se confunden con ese tema y dicen: es que Dios lo puso, es que Dios pone reyes y quita reyes. Hermano, nosotros somos los que elegimos. ¿Que Dios estableció el orden y el diseño? Sí, pero los que elegimos somos cada uno de nosotros. Lo que hizo el Señor es que delegó la autoridad en el hombre. Eso lo vemos desde el libro de Génesis, hermano. En el libro de Génesis vemos que trajo al hombre, creó al hombre, lo puso allí en el Edén, y entonces le dijo que le entregaba la tierra. ¿Para qué? Le dio la autorización para administrarla. Ustedes van a sembrar, ustedes van a poner esta tierra a dar fruto, van a cuidar los animales, van a ponerle nombre, van a hacer todo eso. La autoridad que yo tengo la delego en ustedes. Ojalá sean justos. Y la ley, vuelvo y repito, que tiene que ver con la autoridad, tiene el propósito de castigar lo malo y premiar lo bueno para todo el mundo. Voy a poner un ejemplo con esto, hermano. Nosotros como iglesia somos creyentes y sabemos que la máxima autoridad es Dios y la palabra.
Entonces viene el Estado, digamos, la alcaldía en este caso, y me dice, le doy una orden. Usted tiene que hablar de esto o aquello o hacer algo que va en contra de la autoridad de Dios y de los principios bíblicos. Entonces yo le digo, no, no lo voy a hacer, me niego a hacer. Entonces, si no lo hace, se va a ir para la cárcel. Digo, prefiero ir a la cárcel entonces, pero sé que no lo voy a hacer porque va en contra de la fe, de mi creencia, de la palabra de Dios. ¿Verdad? Me voy para la cárcel, hermano. Ahí puedo hacerlo de esta manera. Pero ¿qué pasa cuando vienen y me dicen, señor Diego, usted tiene una iglesia ahí, si quiere téngala, pero los decibeles que está marcando son muy altos y está molestando a los vecinos? O en los casos donde se parquea al frente de las iglesias, cuando estamos en Gran América, por ejemplo, que se parquea en la calle. Entonces se está parqueando frente a un parqueadero o en un lugar o en una zona prohibida. En el primer caso, yo podría decir que hay una presión sobre mi fe, pero en el segundo no. Porque el hecho de que yo tenga la iglesia y tenga una fe no quiere decir que yo ponga el volumen a como quiera, porque hay unas leyes establecidas, porque hay unas normas o porque hay una manera de parquear. ¿Sí se da cuenta cómo hoy en día se utiliza a conveniencia el tema de la autoridad? Yo a veces veo pastores en las redes, algunos que conozco, me están persiguiendo. ¿Por qué? Porque vino la policía a decirme del parqueo. Te están persiguiendo, pero si la ley es para todos. ¿Qué nos hizo a nosotros estar exentos de la ley? La libertad de culto. No, la libertad de culto no la están persiguiendo en ese caso. Están persiguiendo que estamos haciendo algo que va en contra de la norma. Los decibeles. Esa es la lucha de todos los pastores respetuosos. A los muchachos de las alabanzas siempre. Respetemos a la gente que está al lado. No quisiéramos ser nosotros los que están al lado y ser inconversos y que a las 6 de la mañana suceda esto. Hay unos decibeles permitidos. ¿Por qué? Porque estamos bajo una norma. Respetamos las autoridades. ¿Y cómo hacemos en casa? ¿Respetamos a la autoridad en casa? ¿El orden de Dios? ¿Sabemos las normas establecidas por Dios para la convivencia de cada familia, hermano? Porque hay gente que sí conversa. La autoridad para ellos, para mí también. Si yo voy a una nación como visitante, cuando llego, me ponen un sello en el pasaporte y me dan un tiempo para estar en su país. ¿Y debo respetar qué? ¿Las normas? Si yo digo es que yo soy extranjero, ¿me exime eso? No, no me exime, mamá. Todo esto le estoy haciendo la introducción para entender qué es la autoridad de Dios, mi amado. Porque la autoridad que ha sido establecida por Dios tiene propósitos claros y tiene que ver con el orden de Dios, no el orden nuestro. Y ahí es donde hay un grave problema, la rebelión en los corazones, en las vidas, en las palabras, en las acciones. Porque lo que vemos en las redes sociales de los que se levantan en contra de la autoridad es lo mismo que vemos en las familias, cuando hay gritos, cuando hay peleas, cuando se levantan en contra de la autoridad de Dios, del orden de Dios, de la autoridad establecida por Dios, del orden establecido por Dios, y después nos preguntamos por qué pasan las cosas que pasan. O dentro de las congregaciones, cuando vemos a las personas rebeldes siempre levantándose en contra de la autoridad y después salimos como víctimas. Yo he visto muchas personas, hermano, a lo largo de estos 13 años, y hablo de esta congregación, donde son personas que quieren hacer lo que quieren y salirse, por un lado, que no es el orden que el Señor nos ha dado dentro de la congregación, y decir que lo malo es la persona. No, ¿sabe qué fue lo que le afectó? La autoridad. ¿Con quién tiene el problema? Con la autoridad. Tiene un problema con la autoridad. Porque esa rebeldía que hay en el corazón de las personas viene desde mucho tiempo antes que conociéramos al Señor. Y esa es la primera señal de las personas que no han tenido un encuentro con la autoridad de Dios. Y si no han tenido un encuentro con la autoridad de Dios, ¿han tenido un encuentro genuino con el Señor? No. Porque un encuentro con el Señor no es que nos encontramos de tú a tú. El encuentro con el Señor, si usted mira la palabra de Dios, por ejemplo, Isaías, ay de mí, mis ojos han visto, voy a morir.
¿Qué hizo Pedro cuando reconoció que Jesús era el Mesías en la barca? Cayó de rodillas, se rindió. Hermano, yo no tengo una autoridad con Dios, yo no tengo un encuentro con Dios si no tengo un encuentro con la autoridad. Y si tengo un encuentro con la autoridad, igual que Isaías, igual que Pedro, apenas tengo ese encuentro, yo caigo de rodillas delante del Señor y le digo, tu palabra ahora es la ley para mí, no es lo que yo creo, no es el resentimiento que yo traje, no son los planes que yo traje. Y todos debemos desaprender, hermano, lo que hemos aprendido en el mundo, lo que aprendimos en casa, de pronto de hacer las cosas a la manera que nos enseñó papá, o si no estuvo papá, como nos la enseñó esa sociedad, como nos la enseñó el mundo. Gritar, yo soy la autoridad en este lugar, yo no necesito gritar en mi casa que yo soy la autoridad, si yo reconozco la autoridad de Dios y el orden de Dios es lo mismo que le enseñaba a mis hijos. Yo no tengo la necesidad de imponer y decirle a mis hijos, aquí el que manda soy yo. Porque el día que yo tenga que hacer eso es que nunca les enseñé que la autoridad tiene un orden. Ellos lo saben, yo lo sé. Y aquí en la casa yo soy autoridad, pero sobre nosotros hay una autoridad mayor. ¿Cuál es? Si yo digo que Dios es la palabra de Dios y el orden de Dios. Porque yo puedo decir que la autoridad de mi casa es Dios, pero hacemos todo contrario a la palabra. ¿Estamos en qué? Más que desobediencia, en rebelión. Como los guerrilleros de la historia, los terroristas. Eso es lo que somos. Y queremos imponer las cosas. Yo no creo que esto sea así. Y yo he visto gente peleando con la Biblia en consejería. Esto dice la palabra de Dios. No creo que sea así. Yo no creo que eso sea así. Yo lo creo de otra manera. Usted créalo como quiera, hermano. Usted créalo como quiera. No sé si aquí hay alguien que alguna vez le hayan puesto un parte, lo hayan cogido sin el SOAT, sin el equipo de carretera, en una carretera, no sé si hay. Hermano, ¿qué es lo primero que empieza a decir la gente? A sacarles excusa. ¿Fue qué? Fue que se pasó, es que no me di cuenta, ya voy, deme una oportunidad. Ojalá no le den nunca una oportunidad. Ojalá le cueste. ¿Por qué? Porque el propósito de eso es enseñarnos a respetar las leyes. A respetarlas. Ahí, hermano, vamos a tener una vida transformada. ¿Sabe por qué? Porque cuando yo reconozco y respeto la autoridad delante mío, donde esté, en ese momento, la evidencia que es un hombre que respeta la autoridad de Dios. Una mujer que respeta la autoridad de Dios. Qué difícil, en las cosas más pequeñas, en las mínimas. Yo recuerdo cuando venía el pastor Ramón Babilonia y salíamos a algún lado a llevar a hacerlo una diligencia o algo, íbamos de un lugar a otro, y él se sentaba como copiloto en ese tiempo, yo era oveja, y era un poquito estresante, no porque él hablara mucho, que él hablaba mucho. No, uno iba aprendiendo muchas cosas. El hombre iba ministrando con cada palabra que decía. Pero él iba mirando la velocidad. Pastor, ¿usted le tiene miedo a la velocidad? No, no le tengo miedo a la velocidad, pero respete. El semáforo se está poniendo en amarillo, para algunos es acelere. Vaya disminuyendo. La cebra, la persona, el que pasa aquí, no pite. Puede asustar a la persona que va por allá ida, preocupada por algo, usted pita y lo asusta. Y uno. Bueno, pastor, él era la autoridad. Una vez me dijo, Diego, si usted en estos pequeños detalles no respeta la autoridad, no me hable a mí, carreta, que usted no ha tenido un encuentro con la autoridad de Dios. Nunca una persona que no respeta la autoridad terrenal puede decir que respeta la autoridad de Dios. Tan extremo, pastor. Tan radical, Diego. Aprendí años después que es así, hermano. Ahí está la evidencia, si usted es un hombre de Dios, si es una mujer de Dios. Hay autoridades que son puestas por Dios y el mayor problema, vuelvo y le digo, el mayor problema de la sociedad es ese. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 10 dice, mayormente a aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia,
y desprecian el señorío, atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores. Este capítulo 2 habla de los falsos maestros y de los falsos profetas. Hermano, qué tremendo cuando nosotros caemos en ese error. No apreciamos, desprecian el señorío, andan en concupiscencia, andan en inmundicia, siguen la carne, son atrevidos, no tienen ningún poquito de temor en abrir su boca para despotricar de la autoridad. Hermano, ¿y qué pasa cuando alguien hace eso? Hablo de una persona que asiste a la iglesia, que es creyente. ¿Qué sucede cuando hace eso? Ustedes han escuchado hoy que todos se aprovechan también, no vamos a decir que no. Muchas personas se aprovechan de esta situación de no tocar al ungido o no hablar del ungido. Entonces, muchas veces eso se usa para tapar mis errores. Pero eso no es tan así. ¿Por qué? Porque, mi hermano, lo que sucede y lo que se le da a enseñar a la gente es, en el caso de la iglesia, que lo vamos a ver ahorita, la autoridad ha sido puesta por Dios. Si la autoridad se equivoca, ¿quién le rinde cuentas? No lo puse yo, lo puso el Señor. Entonces, cuando yo abro mi boca en contra de la autoridad, ¿a qué me está conduciendo el enemigo? A que yo no pueda ejercer la autoridad que Dios me dio. Si no respeto la autoridad, no puedo ejercer la autoridad. Y entonces soy un creyente desnudo. Estoy desnudo. Porque no tengo, si el Señor me ha dado autoridad espiritual para enfrentar la obra de las tinieblas, pero resulta que yo por ponerme de bocón, me pongo a hablar de las autoridades y mi autoridad queda como anulada. Cuando voy a enfrentar al diablo, el diablo me saca corriendo, man. Eso es lo que ocurre. El problema no es que hable del otro o que vea o que no vea lo que está haciendo el otro. El problema es que no es usted autoridad sobre él. Jalarme las orejas, por supuesto que sí. ¿Por qué me molesto tanto si mis padres me llaman la atención? Porque yo ya soy grande, que yo ya soy viejo, ya tengo esposa, hijos, nietos, que va a venir mi mamá a decirme nada. Está viva esa autoridad sobre mi vida. Me sujeto a la autoridad de ella. ¿Y sabe qué estoy haciendo en ese momento? Glorificando al Señor. Pero es que la mamá es mala, el papá es malo. Pero la Biblia no dice que a los papás buenos y que a los malos no. Dice a los padres. Si yo respeto esa autoridad, yo estoy diciéndole al Señor, tu orden es bueno. Estoy glorificando tu nombre. El orden que tú estableciste para este tema es bueno. Colosenses, dice la palabra de Dios en el capítulo 3, el versículo 18. Casadas, estén sujetas a vuestros maridos, como conviene en el Señor. Versículo 20. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada a Dios. Versículo 22, siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como a los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero temiendo a Dios. Hermano, nadie está ahorita en una discusión si la buena, mala, la esclavitud. En este tiempo era algo normal. Pero ¿qué está diciendo la palabra de Dios? ¿Y cuál es lo que le está dando una enseñanza a todos aquellos creyentes que eran esclavos? Respeten a sus amos. Pero es que es injusto. Problema de él. El suyo, glorifique a Dios. Porque mientras usted esté en el orden de Dios, usted va a ver bendición. Porque al glorificar a Dios en su vida y en sus actos, hoy la gente respeta a los jefes. Según una corriente aquí de la que se mueve en nuestro país, todos los empresarios son el diablo, son malos. Pero la Biblia nos dice algo completamente diferente. Hermano, un encuentro con la autoridad de Dios nos lleva a vivir de esta manera. Y cuando usted entiende que la autoridad trae unas leyes específicas, no solo de Dios, sino las mismas terrenales, son para asustar a quién o para tener a raya a quién.
a los malos. ¿Acaso a usted no le gusta la autoridad porque es malo o qué? Porque ese es otro tema. Es que no me gustan las leyes como están establecidas, hay que cambiarlas. ¿Por qué? Porque le afectan en la maldad que usted quiere hacer. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 1, dice el apóstol Pablo: todos los que están bajo el yugo de esclavitud tengan a sus amos por dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Vuelve a repetir lo mismo que en Colosenses. Traigamos eso al tiempo de hoy. Todos los que son empleados en cualquier lugar tengan a sus jefes por dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Y si me parece que hay algo injusto, entrégueselo al Señor, porque Él hace justicia. Y si me parece que no son buenos, entrégueselo al Señor, pero usted haga lo que le corresponde hacer. Ahí en Tesalonicenses nos habla de la otra autoridad importante establecida por Dios, y es la autoridad de la iglesia, mi hermano. Y en la autoridad de la iglesia sí que se encuentra el tema de la rebelión o de la rebeldía. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 12 y 13. Dice la Biblia: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Vuelvo a Primera de Timoteo, al capítulo 5, al versículo 17. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y en enseñar. Primera de Corintios, capítulo 16, dice la palabra de Dios en el versículo 15. Hermanos, ya sabéis que la familia de Estéfanas es las primicias de Acaya y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Os ruego que os sujetéis a personas como ellos y a todos los que ayudan y trabajan. Me regocijo con la venida de Estéfanas, de Fortunato y de Acaico, pues ellos han suplido en vuestra ausencia. Hermano, Primera de Corintios, en el capítulo 11. Dice el versículo 3: pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Le decía hace un momento, el hombre representa a Cristo en el matrimonio y en la iglesia. Ojo con eso, y en la iglesia. Ese es el orden de Dios. El hombre representa a Cristo, la mujer representa a la iglesia. Hoy nosotros queremos establecer un nuevo orden. Alguien me preguntó alguna vez: pastor, ¿para ejercer un ministerio uno tiene que ser casado? No, no es que tenga que ser casado, porque Dios puede empezar a usarlo a usted en el ministerio siendo soltero, siendo muy joven. Los jóvenes que están involucrados en el ministerio y no se han casado, debemos orar por ellos para que se casen. Pero dentro de una congregación hay un orden. ¿Cristo es cabeza de quién? Del hombre. Y cuando una mujer se levanta y dice: es que quiero abrir una iglesia y yo soy la cabeza, ¿no les suena un poquito raro de acuerdo a lo que dice la palabra? Debe tener la cobertura de un esposo, y ese esposo debe entender el lugar que Dios le dio. Ay, no, es que la que tiene el llamado es mi esposa, entonces yo la acompaño. La pastora Liliana viene y predica a las 7, 9 y 11 aquí, pero yo como no tengo llamado, entonces yo no me voy a involucrar en nada de eso. Yo me quedo alistando los niños, dándoles el desayunito. Vengo al culto de las 9 o de las 11. Y si vengo a un culto, así mismo me voy para la casa mientras ella está predicando y me voy a lavar la ropita y a hacer el oficio. Se lo digo, hermano, porque hay lugares así.
Si la Biblia nos habla de un orden de autoridad que Dios delegó, aquí yo lo repito mucho, pilas los hombres en la casa, pilas los hombres en la casa. Porque el Señor nos va a llamar a nosotros a cuenta. Y yo puedo decirle, ay, la mujer que me diste. Y va a decir, nada, la autoridad es usted. Ah, esos chinos no me hicieron caso. ¿De quién viene el problema? Suyo. Usted me va a dar cuentas por lo que le di. Muchas veces he repetido eso. Y en la iglesia también. Yo no estoy en contra del ministerio de la mujer, claro que sí. Pero debe existir la cobertura de un hombre. ¿Y si la mujer es sola? Pero hay un pastor. Dentro del orden de Dios he conocido mujeres, grandes mujeres de Dios. Se quedaron viudas, pastores, y se quedó viuda. Ella puede seguir dirigiendo los temas organizacionales porque los conoce muy bien, pero la comunidad levanta una pareja donde haya un hombre que se convierte en otro, porque es el orden de Dios, hermano. A mucha gente esto le parece machista tremendamente. No lo es el orden de Dios. Y donde está el orden de Dios, ¿qué hay? Bendición, respaldo de Dios, autoridad. ¿Conozco todo ese orden de autoridad? Sí. ¿Lo respeto? Sí. ¿Lo practico? Sí. ¿Y entonces qué hay? Autoridad sobre nosotros, sobre cada uno de nosotros como iglesia. Hermano, estamos viviendo tiempos donde este tema de la autoridad, hermano, y hablándolo como iglesia, en la familia también pasa, pero hablemoslo como iglesia. Nosotros vivimos en una guerra constante con el reino de las tinieblas, pero constante, todo el tiempo, todo el día. ¿Qué necesitamos para esa batalla? Autoridad. Pero yo no puedo salir y zapatear y gritarle a Satanás, suelta y deja y no sé qué cosa. Cuando yo no respeto la autoridad establecida por Dios, el orden de Dios, el enemigo sabe. Entonces el enemigo dirá, conozco a Pablo, conozco a Jesús, ¿y usted quién es? Tenga para que lleve. ¿Y por qué me golpeó el enemigo? Porque usted no tenía autoridad. Pero como no tenía autoridad, si yo soy iglesia y la autoridad la dio Dios a su iglesia, sí, pero usted no reconoce el orden de Dios en jerarquía de autoridad, entonces usted no tiene autoridad, hermano. El centurión le dijo a Jesús, da la orden, una palabra tuya basta, porque yo soy un hombre que ejerzo autoridad, soy sujeto a autoridad y entiendo la autoridad que tú tienes. Era un militar, los militares sí lo saben muy bien. ¿Qué dice? Sí, Señor. Sí, Señor. Yo conozco gente, hay un dicho por ahí popular, a ver si me acuerdo bien cómo es que es. Pastor, ordene que yo lo único que hacer es caso. ¿Sí? Entonces vaya, haga esto. Ay, no puedo. No, hermano, tenemos un problema grave con la autoridad. Y le estoy dando este mensaje de las autoridades porque terminamos un ayuno ahorita de 21 días y vi cómo el enemigo cogió y sacudió a mucha gente por la falta de autoridad. Hermano, ore, use la autoridad, pero no había cómo usar la autoridad. Yo oro, yo grito, yo leo la Biblia, yo hago de todo, pero nada, todo sigue igual o se pone peor. ¿Por qué no tienes autoridad? Si Dios te dio autoridad, ¿por qué no la usas? ¿Qué te impide usar la autoridad? Que no has reconocido autoridad sobre tu vida. No ha nacido el que me mande, eso yo lo he escuchado muchas veces. No ha nacido la persona que me dé órdenes. Bueno, en parte tienen razón, no nació, ha existido siempre, de principio a fin, es eterno, es Dios. Y Él dirige todas las cosas. ¿Cómo que no ha nacido nadie que me mande? Hay mucha gente a la cual rendirle cuentas. Yo soy autoridad, pero tengo mis autoridades, mis padres, en la iglesia tengo autoridades, también salgo a la calle y hay autoridades, en nuestra nación hay autoridades. ¿Cómo que no ha nacido el que le dé órdenes? ¿Paga impuestos? ¿Quién cree que dio la orden? La autoridad, las leyes, se le venció el SOAT,
¿Y por qué toca comprarlo? Porque hay una ley, hay autoridad. ¿Cómo que no ha nacido el que le mande? Solamente quiere marcar territorio. ¿Con quién? La mayoría de las veces con la esposa o con el esposo. Pero así llegamos a la iglesia. Cada uno a hacer lo que quiere. Y la gente está débil espiritualmente. No hay autoridad. No hay autoridad. La gente ora, grita, brinca, zapatea, pero no pasa nada. El enemigo sigue destruyendo hogares, familias, iglesias, congregaciones. ¿De dónde se le dio el orden, la vuelta al orden de Dios? ¿De cuándo acá se le dio la vuelta al orden de Dios? ¿Cómo nos pareció? ¿Acaso le dijimos al Señor que la palabra de Él, que es viva y eficaz, que es más cortante que espada de dos filos y penetra hasta el corazón, quedó pasada de moda? ¿Acaso le decimos al Señor que es que no conoce el tiempo o la sociedad en la que nosotros vivimos, que ahora ya no es así, que ahora las mujeres son las que mandan en casa, son las que trabajan, sostienen mientras los esposos trabajan, y que ahora en las iglesias ellas son las que dirigen todo? Vuelvo y repito, no estoy en contra del ministerio de la mujer, pero sí debe tener una cobertura dentro del orden de Dios. ¿De quién? De un varón. Si es casada, pues obviamente es el esposo. Obviamente es él. Y si él no quiere, pues dígale a Dios para que lo haga querer. ¿Por qué? Porque si usted decide tomar la justicia en su propia mano y dar un golpe de estado, pues quedó peor de lo que estaba su esposo, porque le está diciendo a Dios que él no sabe nada, que la palabra no funciona y que le tocó. ¿Sabe por qué desecharon a Saúl, no? Porque fue y presentó una ofrenda cuando él no tenía esa tarea ni la autoridad para hacerlo. Era Samuel. Pero él dijo, me tocó. ¿Y sabe qué dice la Biblia? Dice que él se esforzó para ir a hacer eso, y que después le dijo, yo hice lo que tocaba hacer, no es que tú no llegabas y la gente se estaba yendo. Y Samuel, lo imagino la cara diciendo, ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste? Has obrado locamente. ¿Cómo se te ocurrió usurpar la autoridad que Dios estableció? ¿Cómo se te ocurrió usurpar la autoridad que Dios estableció? Pero es que no es que pasaba el tiempo y no pasaba nada. ¿De dónde sacas excusas? No justifiques lo que has hecho. Porque ahora, gloria a Dios, hoy no podemos decir Dios te ha desechado. Gloria a Dios que no está eso. Pero ahora lo que viene dentro de ese desorden es que tú trajiste otra autoridad a tu casa. ¿Cuál? Le acabaste de dar la autoridad que Dios te dio a ti, se la acabaste de dar a Satanás. Jesús se la arrebató, tú tuerces el orden, se la das a Satanás, y ahora es él el que dirige ese desorden que se armó. ¿Pero cuál desorden? Yo solamente dije, pues si no quiere, quite de ahí. Pero acabo de abrirle la puerta al enemigo. Varones que están en este lugar, no hay autoridad por encima de ninguno de nosotros sino la de Dios. Ojalá lo entiendan muy bien. Y cuando hablo de la autoridad de Dios, hablo de la palabra. No importa lo que invente ningún hombre. El que ya no creo es que es pasado de moda, que carreta. Cuando yo tengo un encuentro con la autoridad de Dios, me rindo y le digo, esta es mi autoridad, tú eres mi autoridad. Ahí sí que hagan una fiesta todas las mujeres cuyo esposo se sujete a la autoridad de Dios, porque va a ser una familia bien direccionadita por Dios, pero bien direccionada. Y entonces la esposa dice, Dios mío, todo eso que traía en mi corazón, esta modernidad que hay, esos argumentos de que no ha nacido quien me mande y que yo me enfrento a toda hora, muere, porque yo quiero vivir también bajo la autoridad de Dios para que esta casa sea llena de la gloria de Dios, porque a través de respetar la autoridad glorificamos a Dios. Y si mi jefe es injusto, me muerdo la lengua antes de decir cualquier palabra. Y si en la iglesia hay algo que no me gustó, antes de hablar del líder, del pastor, me pego un mordisco en la lengua. ¿Por qué? Porque son autoridades. Y yo no voy a perder la gloria de Dios ni la bendición de Dios porque el otro sea injusto.
Y si el gobernante es injusto, oro para que llegue uno, ojalá no peor, sino menos injusto. Hermano, nuestro problema no es cambiarle el corazón a las personas, es respetar el orden de Dios. Porque eso va a revestirnos de autoridad espiritual. Y cuando hay autoridad espiritual, no tenemos que andar, lo decía hace un momento, ni gritando ni tratando de imponer a otros. Le grito yo a mi esposa, aquí mando yo, y ella, ¿cómo es pues la que mando? Soy yo, y yo grito, no, soy yo, rompemos toda la vajilla y nos la pasamos, y el que mando, y el que mando, y el que mando soy yo. Y nunca salí de ese círculo. ¿Para qué hacer eso? Si el Señor nos llamó a otra cosa, a vivir en victoria, a ejercer la autoridad espiritual, para glorificarlo a Él y para vivir dentro del orden de Dios. Mira el pasaje que le iba a tocar ahorita, es Primera de Samuel 24:6. Hay un par de ocasiones donde David perdona a Saúl, dice el versículo 6 del capítulo 24. Y dijo a sus hombres, Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque él es el ungido de Jehová. Y así reprimió David a sus hombres con palabras y no les permitió que se levantasen contra Saúl. Y Saúl, saliendo de la cueva, siguió su camino. Qué sabio. Los otros estaban ahí diciéndole, mátelo. Si no lo mata a usted, déjenlo lo matar a nosotros. Y él les dijo, calma, 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 quietos. Dios nos libre de levantar nuestra mano. Pero es que, David, el hombre te quiere matar. Te está persiguiendo para matarte. Tú eres el ungido de Dios. Tú eres el reemplazo de Dios. Hermano, yo me imagino que David estaba pensando o queriendo decirles, ¿y acaso ustedes creen que Dios se equivocó? Yo soy ungido de Dios. ¿Y el otro? También. Dios me llamó a mí como rey. ¿Y a él? También. El problema no es mío. El problema es de Dios. Tiene a dos reyes. Esperemos que Dios quite uno. Dios que lo puso, lo quite y que Dios me levante a mí. ¿Qué hubiese pasado si David lo mata y toma el trono? No tendríamos toda la historia de David en la Biblia, que ocupa bastante espacio. O quizás habría un registro. Y la embarró peor que Saúl y se rebeló en contra de la autoridad de Dios. No, es una prueba. ¿Por qué cree que entró? Imagínese Saúl hacer sus necesidades ahí. ¿Por qué preciso en ese instante? ¿Por qué preciso en esa cueva? ¿Por qué preciso en ese lugar donde el otro estaba escondido? Porque Dios lo estableció así, como prueba. Y entonces el enemigo hable mal de su jefe. Y me encuentro con los compañeros y ellos, no, el jefe es injusto, tal, vamos a hacer paro, vamos a irnos en operación tortuga, tal, no trabajemos de malas, no sé qué. Y el diablo, hágale, únase. A usted también le ha dicho, a usted también le ha hecho. Pero yo digo, Señor, si tú lo pusiste, porque este es un orden tuyo, no es que tú pusiste a este personaje, alguien lo puso, el dueño de la empresa o algo, pero en el orden tuyo él es autoridad mía. Si yo me levanto contra él, así abra mi boca, quedo peor que él. Calma, no se pongan en esas, entreguémosle a Dios esta carga, el hombre es injusto, listo, pero entreguémosle a Dios esta carga. ¿Acaso Dios no es juez? Dios es nuestro juez, no somos nosotros. Y si es el esposo, mujeres. Dijo Juan, vinimos al culto que era. Pero para usted también hay, porque la autoridad de Dios. Hermano.
¿Y si es en la casa? Ay, pero es que este hombre, ¿y qué vas a hacer? Es una prueba. ¿Qué vas a hacer? ¿Y si el pastor? Ay, Dios mío. Venía para acá hablando con una hermana de la iglesia. Ay, pastor, mire estos mensajes que me mandaron suyos. Me moría de la risa, venía manejando. Un momento, cuando llegue, termino de leer. Y entonces me levanto. Pero si dentro del orden de Dios, cuando yo respeto la autoridad, lo glorifico a Él y viene sobre mí bendición y autoridad, ¿por qué voy a perderlo? Señor, ¿puede haber cosas injustas? Sí, sí las hay. ¿Qué hago? Te lo entrego a ti. Es tu orden, tú tienes allí. Pero yo me paro en tu palabra. Te glorifico, Señor, a través de mi sujeción, porque respeto primero que todo tu autoridad. Y cuando respeto la autoridad terrenal estoy diciendo, respeto tu orden, respeto tus planes, respeto tus propósitos. No es fácil, hermano, no es fácil. Yo se lo digo, no es fácil. Y entre más una persona está en la carne, más complicado es. Pero cuando lo vivimos de esa manera y cuando obedecemos a la palabra de Dios, mi hermano, lo que viene es bendición tras bendición, tras bendición. Porque se convierte usted en un instrumento genuino en las manos del Señor, ejerciendo la autoridad que Dios le dio. Ejérzala, la autoridad espiritual, eche fuera al diablo. Pero primero de su mente, de su corazón rebelde. Yo no soy un rebelde, yo no soy del ejército de Satanás, no soy un terrorista espiritual, no lo soy. Soy hombre sujeto a autoridad. Lucas, en el capítulo 20, el versículo 9, habla de los labradores malvados. ¿Recuerda usted? Que envió a un siervo y envió al otro el Señor, y ellos lo golpeaban, no le pagaban, lo mandaban con las manos vacías. Y luego, dice allí, cuando envió al hijo, versículo 14, más los labradores al verle discutían entre sí diciendo, este es el heredero, venid, matémosle para que la heredad sea nuestra. Y le echaron fuera de la viña y le mataron. ¿Qué pues les hará el Señor de la viña? Vendrá y destruirá a estos labradores y dará su viña a otros. Todo el que no respete autoridad dentro del orden de Dios, esto es lo que sucederá. Lo que trae sobre sí es maldición. Y lo que era bendición para ellos va a pasar a otros. Hermano, ¿por qué perder la gloria de Dios? Simplemente porque no puedo refrenar mi lengua, pedirle al Señor que sane mi corazón y reconocer en cada persona y autoridad que el Señor ha puesto. Dice el libro de los Hechos, en el capítulo 9, en el versículo 6, que Saulo, temblando y temeroso, le dijo al Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor Jesús le dijo, levántate y entra en la ciudad y allí alguien va a ir a decirte lo que tienes que hacer. Ay, no, si no es usted, no mande a nadie, porque aquí no va a venir cualquiera. ¿Acaso no saben quién soy yo? Soy Saulo de Tarso, importante, estudioso. Ay, no, cualquiera no va a venir a decirme. No, nada de eso dijo Saulo. Pero el Señor le estaba dando una lección. Yo he delegado autoridades. Y allá va a llegar alguien. Sabemos quién llegó, Ananías. Y él te va a decir qué hacer. Va a ir el hermano fulanito de tal, que es el líder, y le va a decir qué tiene que hacer. Ah, no. No. Yo a ese no le copio. No me parece. Si no viene directamente el Espíritu Santo, si no desciende el Señor, no lo hago. Listo, rebelde. Como los de la viña. Listo, rebelde. Sal de aquí.
Porque en el reino de Dios no se acepta la rebeldía. Solamente Él gobierna y a las autoridades que Él delegó. Tenga cuidado cuando habla de los gobernantes, hermano. ¿Que hay cosas injustas y malas? Por supuesto. Como decía yo en la oración aquí el domingo, pero ojo que la lucha no es contra sangre y carne. La lucha no es contra sangre y carne. Mi amigo, que me llamó ahorita, antes del culto, cuando le contesté como ese congresista que ganó una curul el domingo. ¿Qué hubo? ¿Qué más, parce? No. Él está ahora en un lugar de eminencia. Doctor, pastor, no me diga así, muchas gracias, tal. Estuvimos conversando, estuvimos orando. Mi hermano, es autoridad. Es mi amigo, pero es autoridad. Y yo lo sé. ¿Y por qué lo respeto y por qué lo sé? Porque su cargo lo dice y porque Dios ha delegado en algunas personas autoridad. Y como yo respeto a Dios, respeto la autoridad. Y como yo respeto la autoridad de Dios, mi hermano, yo le invito a que incline su cabeza. Vamos a orar. Este es un tema muy importante dentro de la vida cristiana. ¿Por qué hay tantas personas haciendo tantas cosas y nada da fruto? ¿Por qué hay tantas personas dando vueltas y vueltas y vueltas en el mismo lugar? Van, dan una vueltica y llegan siempre al mismo lugar, pero por aquí ya había pasado este dolor, este problema, esta situación. Porque hay tanto pueblo de Dios volviendo a comenzar, cada rato vuelven a empezar. Examinémonos cómo estamos con el tema de la autoridad, del orden de Dios. En el hogar. A las mujeres que de pronto les parece complicado este tema, ore mucho por su esposo. Porque imagínense cuando sea llamado a cuentas por el Señor y cuando Él tampoco ha aceptado la autoridad de Dios sobre su vida. Imagínense lo que Él va a tener que enfrentar. En el nombre de Jesús, Padre Celestial, yo te doy gracias. Gracias, amado Señor, por tu palabra. Gracias por tus planes y propósitos. Gracias, Señor, por la misericordia que has tenido con cada uno de nosotros. Gracias por seguirnos alimentando de tu palabra, Señor, a través de la cual hoy reconocemos, Señor, que quizás tenemos un problema con reconocer la autoridad. Porque nos hemos sublevado, porque nos hemos rebeldizado para no respetar tu autoridad, Señor, sobre nuestras vidas, al no respetar tu palabra, al no respetar tus mandamientos, preceptos, el orden tuyo. Y lo vemos desde los hogares. Hoy el enemigo ha querido torcer el orden de Dios. Hogares donde los hijos mandan, donde los hijos dirigen, hogares donde las mujeres hoy quieren ser esa cabeza, donde el hombre está queriendo libremente él renunciar al lugar que tú le has dado, dejarlo a un lado y empezar a caminar por un bordecito. Mientras otros toman autoridad y no es propiamente la esposa, es el mismo enemigo que ha sembrado rebelión en los corazones, que nos lleva a través de la autosuficiencia y la autonomía a pensar que no hay otra autoridad sobre nosotros y que nosotros tenemos la última palabra. Un verdadero encuentro con Jesús es un encuentro con su autoridad, es un encuentro con su palabra. Es pedirle al Señor que sane nuestros corazones y que dejemos la rebeldía. Y más bien, al establecer el orden de Dios en los hogares y en las vidas, glorificar su nombre. Y ahí hay bendición. Siempre habrá bendición cuando se establece el orden de Dios. Señor, guía dentro de las iglesias lo que está sucediendo en estos tiempos tremendos, Señor.
La palabra de Dios es clara. Cristo es cabeza del hombre, como el hombre es cabeza de la mujer. En el nombre de Jesús. No hay otro orden, no hay otra forma. Así nosotros querramos torcer la forma, justificar la forma. En realidad, lo que está ocurriendo de fondo es que el enemigo está entronizándose muchas veces, aún dentro de la propia iglesia. Iglesias donde se da por sentado que ya no hay esperanza y que las mujeres tuvieron que tomar el lugar de los hombres, y no es así. Esperanza siempre habrá, todo siempre y cuando nosotros reconozcamos la autoridad de Dios, la autoridad de su palabra. Eso es reconocer la autoridad de Dios. Estar sujetos a autoridad es reconocer la autoridad de la palabra de Dios sobre nuestras vidas. Y cuando reconocemos esa autoridad de la palabra de Dios, entendemos que así nos cueste, que así sea un proceso, que no sea algo de la noche a la mañana, que no sea algo tan fácil, tampoco es imposible. Todo se trata de confiar, todo se trata de la fe, porque la fe es la que nos sostiene para hacer aquellas cosas que el Señor nos ha hablado. En el nombre de Jesús te doy gracias, Señor, porque sé que mientras se establezca tu orden en un hogar, en una familia, en una casa, siempre, Señor, tu gloria estará allí presente. Dentro del orden tuyo, siempre tu gloria estará allí presente. Porque la obediencia y el reconocer la autoridad es glorificarte a ti. Es la manera que tenemos nosotros de glorificarte a ti. Y te glorificamos, Señor, te glorificamos. Oro por todos los varones para que tomen ese lugar de autoridad espiritual, familiar, para guiar a todas las generaciones, porque no solamente es la esposa, los hijos, sino a los hijos de los hijos y así sucesivamente, guiarlos dentro del orden tuyo. Amado Señor, tú bendices la autoridad, tú bendices donde hay orden, tú bendices, amado Señor, donde se establece tu palabra como en principio fundamental. Así te pido que bendigas los hogares, las familias, los matrimonios, las iglesias, los ministerios, y que dejemos a un lado el temor para ejercer la autoridad, para establecer tu palabra en medio de cada hogar. A los hombres, dales el conocimiento, Señor, y la fortaleza para establecer en su casa el orden de Dios y dejar el miedo, las amenazas, la manipulación a un lado. Porque la manipulación muchas veces viene de parte de mujeres que quieren tomar la autoridad en el hogar. Que en el nombre de Jesús haya total libertad y que podamos visualizar, ver con esperanza, con una expectativa diferente, lo que tú vas a hacer en nosotros y a través nuestro. En el nombre de Jesús, Señor, te doy gracias por tu palabra, por mirar a lo profundo de nuestros corazones, por examinarnos a nosotros mismos. Y gracias, porque quizás este es el paso que nos falta para ver cómo te glorificas tú en medio de los hogares. En el nombre de Jesús, amén.